Bien, hermanos, continuamos nuestra serie de sermones sobre la doctrina bíblica de la santificación y en estos momentos estamos estudiando específicamente la mortificación del pecado como uno de los medios que Dios ha instituido para que podamos crecer en santidad. Y hasta ahora hemos visto con respecto a la mortificación del pecado, en primer lugar, que la mortificación es un deber que solo los creyentes pueden hacer y que todo creyente debe hacer. En Romanos capítulo 8, versículo 13 se nos dice: si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Pablo está presuponiendo que aquellos que van a realizar esa labor poseen el Espíritu Santo morando en sus corazones. Y en Colosenses capítulo 3, antes de decir haced morir lo terrenal, el apóstol Pablo ha dicho: vosotros que habéis muerto con Cristo, buscad las cosas de arriba. Él está presuponiendo que ellos han muerto con Cristo para que puedan realizar la labor de mortificar el pecado. Luego de eso vimos las razones por las cuales debemos mortificar el pecado, que son básicamente tres. Primeramente, por la presencia del pecado que aún mora en nosotros. ¿Por qué debemos mortificar el pecado? Por la presencia del pecado que aún mora en nosotros. Los creyentes han sido librados del dominio del pecado, pero no de la presencia del pecado en ellos. Y el pecado en nosotros, hermanos, no es una especie de bomba que ha sido desactivada, ni tampoco se trata de un volcán que ha sido extinguido. La Biblia enseña que el pecado está activo en el creyente y con una meta. El pecado trata de llevarnos a lo peor. El pecado trata de llevarnos a lo peor. Esa es su meta. Cualquier creyente es susceptible de caer en cualquier tipo de pecado si tan solo deja sus deseos carnales seguir su curso sin ponerle ningún freno, ningún paro, ninguna mortificación. En segundo lugar, debemos mortificar el pecado por la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Así como el pecado está activo en el creyente oponiéndose a la nueva naturaleza que ha sido implantada en ellos, así también el Espíritu Santo se encuentra activo en el creyente oponiéndose a los deseos de la carne. Gálatas 5:17. Los deseos fuertes de la carne son contra el Espíritu, pero asimismo los deseos fuertes del Espíritu son contra la carne. En tercer lugar, veíamos que debíamos mortificar el pecado por el doloroso resultado que obtendremos si no nos dedicamos con vigor a la mortificación del pecado. El vigor de nuestra vida espiritual depende directamente del vigor con que estamos dedicados a hacer morir lo terrenal que hay en nosotros. El vigor de nuestra vida espiritual depende directamente del vigor con que nosotros hacemos morir lo terrenal. Todo pecado no mortificado en el creyente debilitará su alma y la oscurecerá en cierto grado. Por eso debemos mortificar el pecado. En tercer lugar, pasamos a considerar ¿y qué es mortificar el pecado? Y decíamos que mortificar el pecado se trata de tres cosas. Primeramente, de un debilitamiento habitual de ese principio pecaminoso que aún reside en nosotros, absteniéndonos de los deseos carnales que batallan contra el alma. Un debilitamiento habitual de ese principio de pecado que reside en nosotros. En segundo lugar, mortificar el pecado es una lucha continua contra el pecado. Y en tercer lugar, se trata de un cada vez más frecuente éxito en la lucha. Eso es mortificar el pecado. Y finalmente esta mañana comenzamos a considerar cómo podemos mortificar el pecado. Y por causa del tiempo solo pudimos ver 2 de 7 pautas que queremos dar. La primera pauta es: ¿deseas mortificar el pecado? Entonces labora diligentemente en el fortalecimiento de tu fe. Recuerden que si rastreamos todos nuestros pecados hasta la causa principal de ellos, veremos incredulidad remanente en nuestros corazones. Por lo tanto, dice Richard Baxter, si fortalecemos la fe, lo estamos fortaleciendo todo. ¿Deseas mortificar el pecado? Fortalece tu fe. Segundo, trabaja por mantener en tu mente y en tu conciencia un claro sentido de la culpa, el peligro y la maldad de ese pecado contra el cual estás luchando. En segundo lugar, trabaja por mantener en tu mente y en tu conciencia, primero, un claro sentido de la culpa del pecado, porque el pecado es engañoso y trata de disminuir el sentido de culpa en el hombre.
En segundo lugar, debes ver el pecado como un peligro en tu vida. Y tercero, debes verlo preñado de maldad. A menos que no veamos el pecado desde esta perspectiva, no nos vamos a dedicar con ahínco a mortificarlo. Continuemos entonces viendo los 5 principios restantes con respecto a la mortificación del pecado. El tercero es: trabaja por mantener tu conciencia guardada en el temor del Señor continuamente. ¿Deseas mortificar el pecado? Trabaja por mantener tu conciencia guardada en el temor del Señor continuamente. Cuando el creyente recuerda que vive en la presencia de un Dios que es digno de ser temido, en la presencia de un Dios que es digno de ser reverenciado, eso lo mantiene a raya, no solamente de los pecados externos, sino también de los pecados internos que nadie ve. El temor a Dios lleva al creyente a luchar contra los pecados, no solamente los externos, sino también los internos que nadie ve, porque Él sabe que los ojos de Dios penetran hasta lo más profundo de nuestras intenciones. Por ejemplo, en Proverbios capítulo 16, versículo 6 dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan de él. Con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal, no solamente del mal externo, repito, sino también de aquellos pecados de intención, de aquellos pecados de motivación que nadie, absolutamente nadie puede ver, excepto los ojos de Dios. En Levítico capítulo 19, versículo 14, hay un texto muy interesante. Dice el Señor a través de Moisés: no maldecirás al sordo, ni delante del ciego pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios. Él está tratando de librarnos a nosotros de cometer pecados que nadie se enterará. Dice: no maldigas al sordo. Tú maldices al sordo y él no te va a escuchar, pero los ojos de Dios sí están escuchando. No le pongas tropiezo al ciego. El ciego no va a ver tu pecado, pero Dios sí lo va a ver. ¿Y cuál es la motivación que pone Dios mismo para que nosotros no hagamos esas cosas? Dice: tendrás temor de tu Dios. El temor de Dios, hermanos, nos libra no solamente de los pecados externos, sino también de los pecados internos. Cuando José fue tentado por la esposa de Potifar en Génesis capítulo 39, ¿cómo rebatió él a esta mujer? Imagínate el escándalo que se armaría en Egipto cuando se enterasen de que yo, un hebreo, ¿no? ¿Qué le dijo José a esta mujer? Le dijo: no puedo hacerlo, no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado tu marido sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? ¿Qué fue lo que libró a José de los lazos de esta mujer? Su temor a Dios, su conciencia de que él vivía en la presencia de Dios. Por eso el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 7 versículo 1 dice: amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación, y oigan qué interesante, de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Pablo dice que el temor de Dios nos ayuda a perfeccionar la santidad, no solo en el reino del cuerpo, sino también en el reino del alma. Dice que nos guardemos de toda iniquidad del cuerpo y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Créanme, hermanos, que podríamos citar otros textos de la Biblia, pero pienso que estos bastan para probar lo que estamos diciendo, que es imposible mortificar el pecado donde no hay temor de Dios. Y no solo eso, sino que sin temor de Dios, cualquier éxito aparente en nuestra lucha contra el pecado no es más que pura hipocresía. Donde no hay temor de Dios puede haber éxito aparente en la lucha contra el pecado. Pero ese corazón corrupto que simplemente se ha frenado de cometer el acto externo de pecado, ese corazón corrupto sigue siendo pecaminoso delante de Dios. Y por lo tanto esa mortificación, entre comillas, es pura hipocresía.
Por ello debes trabajar por mantener tu conciencia guardada en el temor del Señor. Cuando leemos la Escritura, la palabra de Dios, cuando escuchamos la palabra de Dios predicada desde el púlpito, nosotros incrementamos nuestro conocimiento de Dios. Pero hermanos, ¿de qué sirve tener mucho conocimiento de Dios si no estamos conscientes de su presencia con nosotros? ¿De qué sirve tener conocimiento de la grandeza de Dios si no estamos conscientes de su presencia? Por eso es que es tan importante comenzar el día en la presencia del Señor. El salmista David dice: oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Desde que abra mis ojos, voy a tratar de llevarme a mí mismo delante de tu presencia para comenzar el día consciente de que tú estás allí. Y no solo comenzar el día en la presencia de Dios, sino continuar todo el día en su presencia. ¿Y cómo podemos hacer eso? Meditando en las cosas que hemos leído en nuestro devocional privado por la mañana. Trayendo cada área y cada aspecto de nuestra vida a la Escritura para manejarla por principios escriturales y no meramente por nuestros deseos. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? Como veíamos esta mañana, el inconverso se mueve por sus deseos. El inconverso, lo más alto que puede llegar es a pensar en la moralidad generalmente aceptada por la sociedad, o si él puede dañar con su conducta a alguien con el deseo que él desea hacer, valga la redundancia. Pero el inconverso no puede llegar más lejos de ahí. Él no vive por principios porque él no posee el Espíritu Santo. Pero hermanos, el creyente vive por principios porque él sabe que no solo es ciudadano de una nación terrenal que tiene sus leyes, las leyes del Estado Dominicano, en el caso nuestro, sino también vivimos en el reino de Cristo, y ese reino también tiene leyes y principios muy específicos. Y cuando vivimos a la luz de esos principios, estamos viviendo en el temor del Señor. ¿Qué es vivir en el temor del Señor? Vivir a la luz de sus principios, apartarse del mal. Cuando el creyente se obliga a sí mismo a preguntarse ¿qué dice el Señor?, está considerando primero que Dios tiene autoridad sobre su vida, porque él está cuestionando ¿qué dice el Señor? Pero no solo está consciente de que Dios tiene autoridad para legislar sobre su vida, sino que también está consciente de la presencia de Dios, de la presencia de ese legislador. Por eso, hermanos, preguntarnos constantemente ¿qué dice Dios? Nos ayuda a vivir en el temor de Dios. El vivir guiados por principios espirituales nos lleva a considerar en todo momento a ese Dios que tiene autoridad para legislar y que está presente en nuestras vidas. Dice el apóstol Pedro: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Y aquí deseo hacer un paréntesis, hermano, cuánto enfatiza la Escritura que los creyentes no viven a la luz de sus deseos. Dice el apóstol Pedro: hermanos, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Si no, dice él, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Todo el tiempo de vuestra peregrinación. No hay una sola área de la vida del ser humano sobre la cual Dios no haya legislado. Una sola área. ¿Cómo yo puedo vivir en el temor del Señor consciente, constantemente? Preguntándome todo el tiempo, ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? ¿Cómo ha legislado Dios esta área en la cual me estoy desenvolviendo en este momento? Así que si deseamos tener éxito en la mortificación del pecado, en tercer lugar debemos guardar nuestra conciencia en el temor del Señor continuamente. Cuarto, cuídate de cortar tajantemente toda ocasión de pecado y de mantenerte a gran distancia de las tentaciones. Cuarto, cuídate de cortar tajantemente toda ocasión de pecado y de mantenerte a gran distancia de las tentaciones. Todo creyente que está mortificando el pecado posee dos cosas que son características en él. Primero, él siempre está velando. Segundo, él huye cuando ve venir el peligro.
Todo creyente que está realmente mortificando el pecado, hay dos cosas que está haciendo. Él está velando y en segundo lugar, él va a huir cuando vea venir el peligro sobre su alma. No vamos a ampliar estos dos conceptos porque ya dimos 2 sermones dedicados a cada uno de ellos anteriormente. Pero es bueno refrescar la conciencia, la memoria nuestra al respecto un poco. La Escritura nos enseña que el pecado es engañoso. Y cuando estamos lidiando con algo que es engañoso, con algo que es resbaladizo, con algo que se nos aparece hoy con un disfraz y mañana se nos va a aparecer con otro disfraz, es necesario, es de suprema importancia que nos mantengamos alertas de modo que podamos ver las estrategias del pecado. Estamos lidiando, hermanos, con algo que es muy engañoso. El pecado se te aparece hoy disfrazado de un modo, mañana se te aparece de otro completamente distinto. Por lo tanto, ¿qué dice nuestro Señor con respecto al pecado? Velad y orad para que no entréis en tentación. Noten, no simplemente para que no entréis en pecado. El Señor dice, velad, estad alertas para percibir toda situación que te pueda llevar al pecado. Debemos estar alertas para no caer en la tentación. Hermanos, una persona que no odie la tentación tampoco odia el pecado. El que no odia la tentación es obvio que tampoco odia el pecado. Por tanto, ¿qué debe hacer un creyente que desea mortificar las obras de la carne? Cortar tajantemente toda ocasión que pueda llevarlo a pecar y mantenerse a gran distancia de las tentaciones. En 1 Tesalónica capítulo 5 versículo 22 dice Pablo, absteneos de toda especie de mal. Absteneos, no juegues con eso. Absteneos de toda especie de mal. Y el autor de Proverbios, hablándole a su hijo de la mujer ramera, de la mujer seductora, dice, hijo mío, Proverbios 5:8, aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de tu casa. Mantente a raya, mantente alejado. Por eso es que estamos diciendo que debemos cortar tajantemente. ¿Por qué decimos tajantemente? Porque es tajantemente. Eso es lo que dice el Señor Jesucristo en Marcos capítulo 9. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo. Si tu pie te es ocasión de caer, córtatelo. Hermanos, allí no estamos hablando de una acción que se puede realizar lentamente. Estamos hablando de algo rudo, cruel, doloroso, rápido. Córtatelo, dice Cristo, sácatelo. Debemos cortar tajantemente el pecado. Dice Owen, levántate poderosamente contra las primeras manifestaciones de tu corrupción, contra las primeras, contra sus primeras concepciones. No permitas que se apoderen del menor terreno. Recuerda que el pecado es modesto al principio, muy modesto. Él sabe que te pondría alerta si te revela desde el primer momento cuáles son sus verdaderas intenciones. Así que no te engañes a ti mismo diciendo, como muchas veces hacemos nosotros, yo sé cuándo detener este asunto. Estoy permitiendo una cosa pequeña, pero yo me sé controlar. Yo tengo dominio propio. Yo sé cuándo detener este asunto. Esto llegará hasta donde yo lo permita, no más de ahí. Eso es un engaño. Y tú lo sabes que es un engaño. El pecado es como las aguas que están contenidas en un canal. Una vez que la compuerta se abre, ya es muy difícil ponerle límites. Por eso el apóstol Pablo dice, no le deis lugar al diablo. No permitas que Satanás tome ni un poco de terreno en tu voluntad. Nunca olviden que los mandamientos contenidos en la ley de Dios no solamente prohíben el pecado específico que ordena allí, sino también las ocasiones para cometer ese pecado, cualquiera que sea el pecado. Un proverbio inglés muy antiguo dice, el que no desea escuchar las campanas, que no se enrede con la soga. ¿Tú no deseas escuchar el repicar de las campanas? Entonces no te pongas a enredarte con las sogas que la accionan.
Debes cortar tajantemente con el pecado. Nunca pienses que le vas a dejar al pecado entrar a tu voluntad y luego vas a poder frenarlo. Una vez que las compuertas se abren y esas aguas se desparraman, ya no podemos ponerle límites. Hemos visto entonces hasta ahora que el que desea mortificar el pecado, primero debe laborar diligentemente en el fortalecimiento de su fe. Segundo, trabaja por mantener en tu mente y en tu conciencia un claro sentido de la culpa, el peligro y la maldad de ese pecado con el cual estás luchando. Tercero, trabaja por mantener tu conciencia en el temor del Señor continuamente. Cuarto, cuídate de cortar tajantemente toda ocasión de pecado y de mantenerte lo más lejos posible de las tentaciones. Quinto, labora por mantener un espíritu de obediencia universal al Señor. ¿Tú deseas mortificar el pecado? Labora por mantener un espíritu de obediencia universal al Señor. ¿Y qué es eso de tener un espíritu de obediencia universal al Señor? Nunca había oído hablar de ese concepto. Cuando nosotros hablamos de un espíritu de obediencia universal, nos estamos refiriendo a esta disposición del alma a guardar todos aquellos mandamientos del Señor que conocemos. Es esa disposición que existe en el corazón de un creyente, ese deseo ferviente de conocer cuál es la voluntad del Señor en cada una de las áreas de nuestra vida, para entonces poder andar conforme a su voluntad. Por eso hablamos de una obediencia universal, porque es el deseo de agradar al Señor en todo. En todo. Muchas veces Satanás trata de llevar al creyente a lidiar con un pecado específico que es el que más lo perturba. Y mientras está el creyente ocupado y preocupado por ese pecado específico que lo perturba, Satanás lo está engañando por el otro lado, llevándole a cometer otros pecados que le está descuidando. Y así no se puede mortificar el pecado. Si no poseemos esta disposición de obedecer al Señor en todo, será imposible mortificar el pecado realmente. ¿Por qué? Por dos razones básicas. Primero, porque el pecado es engañoso y astuto. Ya lo hemos dicho antes. El pecado es resbaladizo. Él entrará en nosotros precisamente por esos lugares donde nuestras convicciones sean más débiles. El pecado entrará en nosotros precisamente por esos lugares donde nuestras conciencias sean menos sensibles. Pero una vez alcance nuestra voluntad, le será cosa fácil llegar de un sitio a otro. Una de las perversiones que son propias de nuestra época moderna es lo que se conocen como los piratas de las computadoras. Ustedes saben que ahora mismo hay redes de computadoras de tal manera que uno, teniendo una computadora aquí en Santo Domingo conectada con una red internacional, uno puede buscar información, por ejemplo, de la Biblioteca del Congreso en Washington. A través de la computadora solo tiene que llamar un número telefónico, se conecta con la red y entonces esa red me lleva a la Biblioteca del Congreso. El problema que eso tiene es que hay ciertas computadoras que están conectadas a esas redes cuya información es de mucho riesgo, de alto peligro. Por ejemplo, la información que puede tener una computadora del programa de defensa de los Estados Unidos, por ejemplo. Y hay piratas de computadoras que lo que hacen es entrar a la red de información por el lado que sea más débil, por el menos peligroso, porque es más abierto. Y desde allí ellos se conectan con aquellos lugares que son de alto riesgo y de ese modo roban información, a veces a los Estados Unidos, para vendérselo a la Unión Soviética, o puede ser a la inversa, porque este mundo está trastornado en ese sentido. Hermanos, eso es exactamente lo que hace el pecado. Yo estoy ahí pendiente a este pecado, pero no me estoy dando cuenta que el pecado está entrando a mi vida por otro lugar. Él está penetrando en mi red de información por el área menos sensible, por aquel lugar donde mi conciencia está menos alerta. Por eso, si yo estoy dedicado a mortificar solamente un pecado, o dos pecados, o tres pecados, no voy a poder mortificar ninguno. ¿Deseas mortificar el pecado? Debes tener un espíritu de obediencia universal al Señor.
Y la otra razón por la cual se nos hará difícil mortificar el pecado de ese modo es porque el que así lo hace en realidad no tiene deseos de exterminar el pecado. Eso no es verdad. Él simplemente está tratando de deshacerse de aquellos pecados que le crean más inconveniencias. Él no está deseando agradar a Dios. Él está tratando de librarse de aquellos pecados que le acarrean más inconveniencias. Y cuando hacemos eso, estamos alimentando otro pecado, el amor a nosotros mismos. Y nadie puede mortificar al pecado alimentando al pecado. Nadie puede acabar con un fuego echándole gasolina. Nadie puede acabar con un fuego echándole más combustión. Si tú te dedicas a mortificar aquellos pecados que te son más inconvenientes, porque te amas tanto a ti mismo que no quieres pasar por el trance de sentirte mal por haber pecado, estás lidiando contra el pecado por un deseo pecaminoso. Estás echándole más gasolina al pecado, más combustión. ¿Quiénes somos nosotros para decidir cuáles son los mandamientos que deben ser obedecidos y cuáles pueden ser descuidados? ¿Quiénes somos nosotros para decidir eso? ¿Acaso te parece grave a tus ojos que Usa haya tocado el arca porque él no era levita cuando el arca estaba tropezando, cuando la llevaban los bueyes? ¿Te parece eso como algo grave? A mí no me parece grave. Pero Dios lo mató. Dios lo mató. Cuando Dios da las instrucciones en el libro de Levíticos de cómo deben ser los vestidos, y en Éxodo los vestidos de los sacerdotes, Dios da la siguiente especificación en Éxodo 28, 33 y 35. Dice: y en sus orlas harás granadas, y entre ellas campanillas de oro alrededor, y estará sobre Aarón cuando ministre, y se oirá su sonido cuando él entre en el santuario delante de Jehová y cuando él salga, para que no muera. ¿Te parece algo grave que un hombre entre en el santuario y deje de tocar unas pequeñas y ridículas campanillas? Eso parece una tontería. Eso parece una bobería. Pero Dios dice: el día que Aarón entre en el santuario y estando en el santuario deje de tocar las campanillas, lo fulmino. No somos nosotros quienes vamos a decidir cuáles son los pecados que deben ser, cuáles son los mandamientos que deben ser obedecidos y cuáles son aquellos que pueden ser descuidados. Si deseas mortificar el pecado, hermano, mantén un espíritu de obediencia universal al Señor. ¿Qué dice Dios en todas las áreas de tu vida? ¿Qué dice Dios? En otras palabras, debes aborrecer el pecado simplemente porque es pecado. Debes aborrecer el pecado por el simple hecho de que es pecado, no porque se trata de algo inconveniente y perturbador. Esa no es la razón por la cual mortificamos el pecado. Sexto, ¿deseas mortificar el pecado? Confiésalos a Dios adecuadamente. ¿Deseas mortificar el pecado? Confiésalos a Dios adecuadamente. La confesión adecuada de nuestros pecados es una parte importantísima en el proceso de la mortificación de las obras de la carne. Porque por un lado nos obliga a reconocer que lo que hemos hecho es un pecado. Es decir, que a partir de ese momento ya no lo vamos a estar haciendo en ignorancia. Que la transgresión que hemos cometido está claramente revelada en la Escritura como transgresión. Y eso, te lo aseguro, hará más sensible tu conciencia con respecto a ese pecado. Tú le has dicho a Dios verbalmente: Señor, perdóname, porque esto y esto que yo hice fue pecaminoso delante de ti. Yo reconozco que yo he transgredido tu ley, y al yo expresarlo verbalmente estoy haciendo más sensible mi conciencia a ese pecado. Y por el otro lado, la confesión adecuada de nuestros pecados aumenta nuestro temor a Dios y nos provee de una base sólida con la cual podemos luchar eficazmente contra la iniquidad que mora en nosotros. Vamos al Salmo 130. La confesión adecuada, repito, de nuestros pecados aumenta nuestro temor a Dios y nos provee de una base sólida sobre la cual podamos luchar más eficazmente en el futuro. Dice el salmista:
De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mis súplicas. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón, y el texto hebreo dice, para que seas temido. ¿Qué dice el salmista? En ti hay perdón. ¿Para qué? ¿Para hacerme más liviano con el pecado? Y decir, no importa, total, después que yo caiga en pecado, voy a ir delante del trono de Dios, y yo sé que Él me va a perdonar, porque Él es bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que le invocan. ¿Acaso no dice Primera de Juan que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, etcétera? No. El salmista dice que una confesión adecuada del pecado produce temor de Dios. ¿Y por qué produce temor de Dios? Porque cuando yo he entendido que yo he sido perdonado por el Señor y que ya no hay ninguna barrera entre Él y yo, ya yo recuerdo que estoy viviendo en su presencia, que no hay nada que me esté alejando de Él, y por lo tanto eso aumentará mi temor de Dios. ¿Y qué sucede cuando aumentamos el temor de Dios? Que nos alejamos del mal. Así que la confesión adecuada del pecado es necesaria, es imprescindible si realmente queremos mortificar el pecado que mora en nosotros. No es lo mismo luchar contra el pecado sabiendo que tenemos a Dios de nuestra parte. No es lo mismo. Pero noten, hermanos, que hemos dicho aquí, no simplemente confesar el pecado. Estamos eligiendo cada palabra. Hemos dicho, confiesa tu pecado adecuadamente. No simplemente confesar el pecado, sino hacerlo en una manera adecuada. Todo creyente tiene pecados que confesar constantemente al Señor. La meta que perseguimos es ser santos en toda nuestra manera de vivir. Ser perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Pero sabemos que esa meta la lograremos en el cielo. Por lo tanto, diariamente hay necesidad de confesar pecados delante de Dios. Pero no es suficiente que confesemos los pecados cometidos, sino que es necesario que lo hagamos adecuadamente. ¿Y cómo se confiesan los pecados adecuadamente? Proverbios capítulo 28, versículo 13. Dice el proverbista, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Aquí vemos dos ingredientes que son necesarios para que una confesión sea adecuada. ¿Cuáles son esos ingredientes? Primero, una confesión adecuada del pecado es específica, no general. No es una confesión adecuada del pecado llegar en la noche a la cama y postrarnos 5 minutos y decir, Señor, si a lo largo de este día te he ofendido en algo, perdóname. No. Eso no es una confesión adecuada del pecado. Proverbios dice, el que encubre sus pecados. Aquí no está hablando de pecados. Aquí no está hablando de maldad en sentido general, sino la tuya propia, tus pecados, tus maldades, tus iniquidades, tus corrupciones. El que encubre sus pecados no prosperará, pero que los confiesa, ¿cuáles? Sus pecados, alcanzará misericordia. Así que confesar el pecado adecuadamente exige que el creyente le ponga nombre al pecado. Confesarlo adecuadamente exige que el creyente le ponga nombre al pecado. Y cuando nosotros hacemos eso, de ponerle nombre al pecado, nos estamos cuidando de caer en el error de pedirle perdón a Dios por cosas que Él no llama pecado. Debemos obligarnos a nosotros mismos a decir, ¿cuál es el pecado que he cometido? Compáralo con la ley de Dios. Y así vas a saber si ciertamente has cometido un pecado. Te estás librando de caer en el error de pedir perdón por un pecado que Dios no llama pecado. Como también te vas a librar del error de no pedir perdón por un pecado al cual Dios sí llama pecado. Ponle nombre a tu pecado. Cristo se llama a sí mismo en Apocalipsis 7:14 el Amén.
Dice él, yo soy el amén, el testigo fiel y verdadero. ¿Y qué significa la palabra amén? La palabra amén significa así es o así sea. Cristo dice, yo soy el así es. En otras palabras, las cosas son como yo digo que son. Si yo digo que algo es rojo, eso es rojo, aunque tú lo veas blanco. Porque yo soy el amén, dice Cristo. Las cosas son como yo digo que son. Son pecado las cosas a las cuales yo le llamo pecado, aunque el mundo lo vea bueno. Y no es pecado las cosas a las cuales yo no le llamo pecado, aunque algunos legalistas lo vean malo. Ponle nombre a tu pecado. Un nombre bíblico. ¿Cuál es el mandamiento específico de Dios que has violado? Por tanto, para que una confesión sea adecuada, debe ser específica. Y volviendo un poco atrás, al hacerlo específico, recuerda, estás atando más tu conciencia. Porque ya tú has dicho, eso específico es pecado. Ya yo lo he dicho con mi boca, lo he reconocido verbalmente. Y estás atando más tu conciencia, no al pecado en general, sino a ese pecado que cometiste. Y en segundo lugar, una confesión adecuada es aquella que se hace con el firme propósito de apartarnos del mal. Proverbios dice, el que encubre sus pecados no prosperará más. El que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Al reconocer delante de Dios que eso que hemos hecho es pecaminoso, eso conlleva implícitamente el deseo, el anhelo de no volver a cometer el mismo pecado otra vez. Aunque aquí debo decir algo para guardar nuestras propias conciencias. El confesar el pecado adecuadamente a Dios no es un antídoto infalible de que nunca más volveremos a cometer el mismo pecado. Ayuda, pero no es un antídoto infalible. Si no sigues mortificando el pecado diariamente, puedes caer en él, aun cuando tu confesión haya sido genuina en el momento que lo hiciste. Aun cuando la confesión haya sido genuina. Lo que estamos diciendo es que un pecado confesado adecuadamente conlleva el anhelo, el deseo, la intención de corazón de apartarnos de ese mal, de no volver a cometer ese pecado otra vez. Y hermanos, qué grandiosa promesa contiene este texto en tan solo 2 palabras. Dice, el que confiesa sus pecados y se aparta, 2 palabras, alcanzará misericordia. Alcanzará misericordia. Dice el salmista David en el Salmo 32, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Ese hombre es bienaventurado, ese hombre es feliz, ese hombre es dichoso. Un hombre que ha alcanzado el perdón de Dios ha alcanzado la bendición más grande que puede obtener un ser humano. Qué bueno es cuando Dios perdona la iniquidad. Bienaventurado el varón cuya transgresión ha sido perdonada. Pero recuerda, hermano, la bendición prometida en este texto es para los que confiesan y se apartan, no para los que encubren su falta. Aquí dice, el que encubre sus pecados no prosperará. Y así como el proverbista usa 2 palabras para hablarnos de una gran bendición, alcanzará misericordia, aquí usa 2 para decir qué terrible es lo otro. No prosperará. Muchos cuando sienten el peso de la culpa procuran paz para su alma en una forma no escritural. ¿Cómo? De muchas maneras, algunos excusando su pecado. Tú sabes que este día me levanté, no pude hacer mi devocional, salí rápido de casa. Era la crónica de un pecado anunciado. Yo sabía que yo iba a pagar en un pecado. No. Eso es una forma incorrecta de procurar paz para tu alma, excusando tu pecado o echándole la culpa al otro. Sí, está bien, te admito que me iré, pero es que me tienes hasta aquí. Esa es una forma incorrecta, culpando a otros del mal o minimizando la falta cometida. Pero ¿y qué tanto es? ¿Y qué tanto se habla de lo mismo? ¿Cuál es el problema? Lo que hice lo hace todo el mundo. Y de esa manera le hablas a tu alma para poder conseguir paz. Y algunos hasta se aferran a promesas como esta de Proverbios 28:13.
O promesas como en 1 de Juan 1:9, que Dios es fiel y justo para perdonar el pecado, y se aferran a esta promesa procurando perdón cuando no han hecho lo que el texto exige para poder recibir la bendición. Yo no puedo aferrarme a la promesa de ese texto si yo no he confesado mi pecado y me he apartado de él. No tengo derecho a hacerlo. Yo no puedo aferrarme a esas promesas de perdón porque yo no he cumplido el requisito que Dios ha dado en su palabra. Cuidado con no hacer de nuestras propias conciencias falsos profetas como lo habían en la época de Jeremías. Dice Jeremías capítulo 6, versículo 14, hablando de esos profetas: curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. ¿Saben cuántos creyentes están viviendo en pecados no mortificados? Y cuando tú vas y lo enfrentas con su maldad, te dice: pero yo no me siento mal haciendo eso. Yo no me siento mal, yo estoy en paz. No tengo ningún problema espiritual. Cuidado si te has convertido en uno de esos falsos profetas. Curan con liviandad la herida de mi pueblo, diciendo paz, paz, donde no hay paz. Solo Dios tiene derecho a proclamar perdón y a proclamar paz. Así que ten mucho cuidado de no estar disfrutando de una paz autocreada. ¿Y cómo yo puedo saber si la paz que yo poseo en mi alma vino de Dios? ¿Cómo yo puedo saber si Dios ha proclamado perdón y paz? En una forma muy simple. El perdón que Dios otorga siempre lo hace en virtud de la obra de Cristo. Siempre. 1 de Juan dice que su sangre nos limpia de todo pecado. Siempre nos lleva a la cruz de Cristo. No hay una confesión que sea verdadera que no nos haya llevado a la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando el creyente es llevado a contemplar por fe la obra redentora de Cristo, procurando el perdón para su pecado, esa santa contemplación produce dolor por haber pecado y aborrecimiento al pecado cometido. Cuando es Dios que está proclamando perdón en base al pacto que Él ha hecho con el creyente, o sea que no es un perdón autocreado, sino un perdón que procede del pacto de Dios para con el creyente, eso produce aborrecimiento por el pecado cometido, produce dolor. Dice Ezequiel capítulo 16, versículos 60 al 61, tendré memoria del pacto que concerté contigo en los días de tu juventud y estableceré contigo un pacto sempiterno. ¿Y qué pasará contigo? Dice, te acordarás de tus caminos y te avergonzarás. Si sientes esa paz y no ha sido producto de haber sentido una vergüenza santa, tu paz te la inventaste tú mismo. ¿Cómo reaccionó Job? Al final del libro, cuando Dios le hizo ver claramente su propósito, dice en Job capítulo 42, versículo 6, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Ahí es que lleva Dios. Dice un santo del pasado que el perdón que Dios otorga es un perdón que humilla. El perdón que Dios otorga es un perdón que al mismo tiempo humilla. Dice Job, me aborrezco a mí mismo y me arrepiento en polvo y ceniza. Y en 2 Corintios capítulo 7, el apóstol Pablo, hablando del arrepentimiento que tuvieron los corintios, dice, porque la tristeza que es según Dios es la que produce arrepentimiento para salvación. Porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, qué solicitud produjo en nosotros, qué indignación y qué temor. ¿Ven allí lo que es el perdón concedido por Dios? La tristeza que es según Dios que guía al arrepentimiento, dice Pablo, qué indignación y qué temor produjo en nosotros. Por ello decíamos en el sermón de esta mañana que si de veras deseas mortificar el pecado, debes mantener en tu mente un claro sentido de la culpa, el peligro y la maldad del pecado. Porque es ese claro sentido de culpa en tu conciencia la que te llevará a Cristo. Es ese claro sentido de culpa en tu conciencia la que te llevará a Cristo clamando por misericordia. Hermano, no cometas el error de encubrir tu pecado, de estar haciendo muchas actividades para no recordarlo. No cometas ese error.
que es ese sentido de culpa lo que te va a llevar a la cruz de Cristo, y hasta que no llegues a la cruz de Cristo no obtendrás el perdón que viene de Dios. No minimices tu culpa, no le eches la culpa a otro. No encubras tu maldad, que es para tu destrucción. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y cuando vamos a Cristo clamando por misericordia, somos partícipes de todas las bendiciones que Dios promete al perdonar los pecados. Séptimo y último, ¿deseas mortificar el pecado? Entonces procura en oración la ayuda de Dios para esta tarea. ¿Deseas mortificar el pecado? Procura en oración la ayuda de Dios para esta tarea. Que nadie pretenda mortificar el pecado por sus propias fuerzas. Pablo es muy claro cuando dice en Romanos 8:13, si por medio del Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Por medio del Espíritu, nadie puede hacer eso por sus propias fuerzas. Y en Efesios capítulo 6, versículo 10, dice Pablo, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Cuando un creyente contempla la lucha tan agónica que debe librar contra el pecado, si él piensa que puede librarla solo, es un presuncioso. ¿Ustedes recuerdan la presunción del apóstol Pedro? Oh Señor, aunque todos se escandalicen de ti esta noche, de ellos yo no digo. Yo no meto mi mano por fuego por ninguno de ellos. Ahora, yo nunca me escandalizaré. Qué impetuoso el apóstol Pedro, qué presuncioso. Cuando un creyente está consciente de la lucha que tiene que librar contra el pecado y al mismo tiempo está consciente de las debilidades que le son inherentes a él mismo y de las debilidades que corroen su propia vida, eso lo lleva a acudir diariamente al trono de Dios pidiéndole que no lo deje caer en tentación. Pidiéndole, Señor, líbrame del mal, no me dejes caer en tentación, porque yo sé que la lucha es fuerte y yo sé que mis debilidades son muchas. Por eso Cristo dice, velad y orad. No solo velad, no solo orad, velad y orad, para que no entréis en tentación, las dos cosas. ¿Cómo podemos entonces mortificar el pecado? Voy a repetir los 7 principios otra vez. Primero, labora diligentemente en el fortalecimiento de tu fe. Segundo, trabaja por mantener en tu mente y en tu conciencia un claro sentido de la culpa, el peligro y la maldad del pecado. Tercero, guarda tu conciencia en el temor del Señor continuamente. Cuarto, cuídate de cortar tajantemente toda ocasión de pecado y de mantenerte lo más alejado posible de las tentaciones. Quinto, labora por mantener un espíritu de obediencia universal al Señor. Sexto, confiesa tus pecados adecuadamente. Séptimo, procura en oración la ayuda de Dios para esta tarea. Y para concluir, quisiera traer 4 palabras de consolación en esta noche. De consolación, porque yo sé que sobre todo en estos sermones acerca de la mortificación hemos sido golpeados de muchas maneras. Y ahora quisiera pastoralmente sanar un poco la herida, pero bíblicamente. En primer lugar, hermano, consuélate pensando que Dios no te ha dejado solo en esta ardua tarea. Consuélate pensando que Dios no te ha dejado solo en esta ardua tarea. Es cierto que la lucha contra el pecado se torna en ocasiones agónica y muy dolorosa. Agónica. Y yo sé que todo creyente fiel y verdadero que esté aquí sentado en esta noche sabe que la lucha contra el pecado a veces es agónica. Hay momentos en la vida de uno que uno casi puede palpar la corrupción. Agónica, dolorosa. Pero en medio de esa agonía y en medio de ese dolor, recuerda que Dios no te ha dejado solo en esa lucha. Y cuán consolador resulta en esos momentos acudir a pasajes de la Escritura como el Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Dice el salmista, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, no de cualquiera.
Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová, el Dios Todopoderoso, es tu guardador. Jehová te librará de todo mal. Jehová guardará tu alma. Él guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Y cuando estés en medio de la agonía y el dolor que produce la lucha contra el pecado, acude a promesas como estas. Dios, hermano, no te ha dejado solo en esa lucha. Segundo, consuélate recordando que todos los santos en todas las edades han tenido que lidiar con esa lucha agónica contra el pecado remanente. Y ese consuelo no es el de que mal de muchos consuelo de tontos. No. Eso consuela, porque muchas veces Satanás lleva al creyente en medio de su lucha a decir, no puede ser que yo sea cristiano, no puede ser. Seguramente que en la iglesia no puede haber un hermano al cual le pasen por su mente los pensamientos tan perversos que pasan por el mío. Ay, hermano, dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los seres humanos. Consuélate sabiendo que esa misma pelea que estás peleando ahora, ya la peleó el apóstol Pablo, Pedro y todos los santos que nos han precedido y los que vendrán antes de que Cristo vuelva. 3. Si te sientes contristado al haber escuchado estas cosas de cómo mortificar el pecado, al darte cuenta de que no estabas lidiando con tu pecado adecuadamente y te sientes mal, te sientes contristado porque dices, de esas 7 cosas que están allí, yo he estado fallando casi en todas. No he estado lidiando con el pecado adecuadamente. Si te sientes contristado, consuélate, meditando en la misericordia de Dios, que no ha permitido que todo este pecado no mortificado endurezca absolutamente tu corazón. Si te sientes contristado porque sabes que no has estado mortificando el pecado adecuadamente, dale gracias a Dios. Porque esa contristación es una prueba de que Dios en su misericordia, al haberte visto en tu ignorancia, no ha permitido que todo este pecado no mortificado endurezca totalmente tu corazón. Qué bueno es Dios. Y 4, cuando estés en el trance doloroso, porque es un trance doloroso, de dar muerte a esos deseos carnales que batallan contra el alma, gózate en medio de la lucha, sabiendo que ese trance es síntoma de que hay vida espiritual en ti. Cuando sientas dentro de ti a la carne luchando contra el espíritu contra la carne, y sientes ese trance agónico, hermano, gózate en medio del sufrimiento, porque eso es un síntoma de que en ti hay vida espiritual. El inconverso no tiene ese tipo de luchas y de problemas. Y esfuérzate peleando, recordando el gozo y la bendición que obtendrás si obtienes la victoria. Esfuérzate en la pelea, recordando el gozo y las bendiciones que obtendrás si sales victorioso. Recuerda, hermano, que la fortaleza y el vigor de tu vida espiritual dependen directamente del vigor y la fortaleza con que estamos mortificando el pecado. Repito, porque es el último pensamiento que voy a decir aquí sobre la mortificación. Recuerda que el vigor y la fortaleza de tu vida espiritual depende directamente del vigor y la fortaleza con que estás ocupado en hacer morir diariamente lo terrenal que hay en ti. Vamos a orar. Son muchas las ideas, oh Señor, que han sido expuestas en estos sermones sobre la mortificación del pecado. Y no existe en tu palabra ningún remedio mágico para poder lidiar contra el pecado, sino el ocuparnos responsablemente en hacer todas esas cosas que hemos mencionado hoy. Trabajar diligentemente para fortalecer nuestra fe, para no dar lugar a la incredulidad en nuestras vidas. Trabajar por mantener en nuestras mentes y en nuestras conciencias un sentido de culpa, del peligro y la maldad que posee el pecado con el cual estamos luchando. Trabajar por mantener nuestras conciencias guardadas en tu temor. Cortar tajantemente toda ocasión de pecado y mantenernos alejados totalmente de él. Tener un espíritu de obediencia universal a ti. Confesar adecuadamente nuestros pecados todos los días
y orar pidiéndote a ti, nuestro guardador, que nos libres de todo mal. No existe otro remedio, Señor, y por eso te suplicamos que tu Santo Espíritu nos dé la fortaleza y la paciencia necesaria para poder luchar en esta lucha tan agónica y tan dolorosa. Dice tu palabra que es por la paciencia que heredaremos la promesa. Danos paciencia, Señor, hasta que lleguemos a ese día y crucemos ese valle de sombra de muerte.